Esta es la República Civil. Aquí está la República Civil, en la representación de este Congreso. En la representación de este Congreso. Y quien lo niegue o quien quiera adueñarse de esa república está cometiendo el error más grave que puede haber en política. Porque, queridos amigos y amigas, con soberbia no se construye. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, humildes, humildes hasta la audacia. Y sí, la audacia de proponer, la audacia de construir y la audacia de hacer de este Congreso el centro de la estrategia de seguridad. Eso es lo que les molesta. Les molesta que no son ellos. Les molesta que no lo propusieron. Les molesta que vamos a ver aquí a los militares. Los vamos a ver. Y ese día nos acordaremos de esos discursos, porque lo más valioso no es construir una comisión, es hacer que funcione. Y aquí, amigos, van a estar los militares rindiéndole cuentas a la República Civil. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque sigue la discusión de la Guardia Nacional y el Ejército para que sigan las calles hasta el 2028. Hoy Acción Nacional y el PRI chocan. Adiós esa alianza de Va por México. Hoy el senador Marín se pone del lado de la Cuarta Transformación. Se pone del lado de la República. Hoy le dice a la cara a los de Acción Nacional que están enojados porque ellos no propusieron esta reforma. Hay que recordar que el senador Ricardo Monreal dijo claramente que va a haber recursos para las policías municipales y estatales, pero tendrán que ser capacitados por la Guardia Nacional. Y es que el presidente López Obrador también lo ha dicho, que no les daban recursos porque hoy las policías municipales en su mayoría están infiltradas por el narco. Amigos, vamos a ir a la discusión. Si desea retirar la expresión soez que dijo al final o la desea mantener en el diario de los debates. Victoriano Huerta, ni Paco Ignacio Taibo me lo perdonaría. No la retiro contra el hijo de la chingada de Victoriano Huerta. Muy bien. Adelante, senadora Xóchitl. Muchas gracias. Debo de confesar que me encantaría que gane Lula da Silva en Brasil. Miren, 4 propuestas de campaña de Lula. Defender los territorios indígenas de la deforestación. Combatir los delitos ambientales promovidos por los militares. Impulsar las energías renovables y cumplir los acuerdos de París. Ese sí que es un hombre de izquierda, porque el que tenemos aquí arrasa la selva maya donde viven los indígenas, militariza el país, apuesta a los combustibles fósiles e incumple el acuerdo de París. Así es que esa sí es izquierda, no la izquierda de parapeto que tenemos aquí en el Senado. Usan el discurso de la violencia como pretexto para justificar la presencia del ejército en las calles. En 2019, cuando se crea la Guardia Nacional, había 56,126 efectivos. En ese año se registraron 36,661 homicidios. Si se pueden callar, ¿hay quien los pueda callar o no? Permítanme, senadora, honorable asamblea, favor de guardar silencio para escuchar a la oradora. Adelante, senadora Xóchitl. ¿Ya? Adelante, senadora Xóchitl. En 2021 había en las calles 90,597 militares y se registraron 35,625 homicidios. Un incremento de las Fuerzas Armadas del 60%, una reducción de homicidios de solo el 3%. Un verdadero fracaso de la política de seguridad pública. Acéptenlo. Este gobierno fue el que puso el plazo de 5 años. ¿Y saben por qué fracasó?
porque pensaron que con abrazos y regaños de las mamás se acabaría la delincuencia. Hoy tenemos más de 130,000 personas asesinadas en lo que va del sexenio y desafortunadamente las cifras, a pesar de la militarización, no ceden. Seguramente el crimen organizado le ha perdido el miedo al ejército y eso sí que es grave, porque después de ellos ya no hay nada. Este gobierno ha preferido asignar el presupuesto a 3 obras donde ha imperado la opacidad y la corrupción, en lugar de apoyar y fortalecer a las policías municipales y estatales. Por cierto, en las obras donde interviene el ejército, además de ser opacos o pretexto de la seguridad nacional, suelen pagar en cash muchos de los contratos. ¿Será por eso que el rey del cash le encanta la idea de que sea el ejército su socio en estos jugosos negocios? No se confunda, senadora. A una servidora sí le gustan los acuerdos de manera ética y transparente. Lo que no me gusta son los pactos de impunidad entre el gobierno y el dirigente del PRI. Que nunca se le olvide a México que esta es la reforma de la corrupción y la impunidad. Basta recordar que en la pasada comisión permanente, Morena se rasgaba las vestiduras y denunciaba ferozmente al dirigente del PRI por la corrupción en Campeche. ¿Dónde quedó el compromiso de este gobierno para combatir y castigar la corrupción? Es una vergüenza. Intercambiaron la militarización del país por impunidad. Ojalá, de veras, lo que hoy vayamos a votar fuera la militarización de las calles para mejorar la seguridad pública, porque entonces Zacatecas y Guanajuato podrían recuperar su tranquilidad. Digamos las cosas como son. Lo que hoy están votando a favor es militarizar las arcas públicas. Lo que hoy están votando a favor es la militarización de los servicios públicos. Lo que quieren, pero no se atreven a decir, es militarizar la política. Lo que están votando a favor es para que todos obedezcan las instrucciones de Palacio Nacional. Esta votación traza un antes y un después, no entre la 4T y la oposición, como habría que esperar en un tema tan delicado para el país como es la seguridad, sino entre la oposición misma. Hoy queda claro que solo hay 2 opciones: los pactos de impunidad o la defensa de México. Pueden llenar de letras la Constitución con verborrea que no se va a cumplir. Pueden tratar de limpiar su conciencia o tratar de lavar su cara con el pretexto de que su puño y letra está en lo que se está votando. Lo cierto es que claudicaron en lo más importante para México, su libertad. En el momento de mayor filtración de la historia sobre la actuación del ejército, sobre el espionaje de periodistas, sobre la criminalización de las mujeres, sobre los negocios, los privilegios, los fueros, los abusos, entregan la libertad de todos por su impúdica impunidad. Lo digo claramente, los que no tengan valor o tengan la cola larga, váyanse a su casa, que aquí tenemos un país que salvar. Por eso mi voto será en contra, porque soy una mujer valiente, porque estoy del lado de las libertades y sobre todo porque no tengo cola que me pisen. Gracias. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Con su permiso, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, la presencia del Ejército en tareas de seguridad dura ya 5 sexenios. No puede decirse que la seguridad haya mejorado por la presencia del Ejército. Y en términos generales, la sociedad reclama la evidencia de una situación de seguridad cada vez más difícil, empeorada.
desaparecidos, homicidios. Esta estrategia ha demostrado que no funciona, pero también ha demostrado que a lo largo de estos 5 sexenios la militarización ha sido constante. No se está militarizando al país. El país está militarizado. Lo que necesitamos ahora es desmilitarizar al país, encontrar y crear una ruta de salida de esta estrategia que ha probado que no puede dar resultados, entre otras cosas porque el diseño de un ejército es absolutamente diferente al de una policía de seguridad. Pero a lo largo de estos 5 sexenios hay un gran ausente. A lo largo de estos 5 sexenios hay un poder que se ha contentado con producir leyes, que se ha contentado en hacer revisiones someras, que se ha contentado con la expresión de molestia, pero sin resultados. Aquí se ha hablado de la República Civil. Queridos amigos, esta es la República Civil. Aquí está la República Civil, en la representación de este Congreso. En la representación de este Congreso. Y quien lo niegue o quien quiera adueñarse de esa república está cometiendo el error más grave que puede haber en política. Porque, queridos amigos y amigas, con soberbia no se construye. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, humildes, humildes hasta la audacia. Y sí, la audacia de proponer, la audacia de construir y la audacia de hacer de este Congreso el centro de la estrategia de seguridad. Eso es lo que les molesta. Les molesta que no son ellos. Les molesta que no lo propusieron. Les molesta que vamos a ver aquí a los militares. Los vamos a ver. Y ese día nos acordaremos de esos discursos, porque lo más valioso no es construir una comisión, es hacer que funcione. Y aquí, amigos, van a estar los militares rindiéndole cuentas a la República Civil. Aquí van a estar. Senador. ¿Me permite un segundo, senador Carlos Ramírez Marín? Con todo gusto, señor presidente. Senador Guadiana, ¿con qué objeto? Pues es solamente sobre el mismo tema de lo que está comentando el senador Ramírez Marín. Adelante, exponga su pregunta. Senador, como usted dice que precisamente con el incremento del tiempo de la presencia de los militares en las calles, propiamente es el camino a la desmilitarización. Yo estoy de acuerdo y es bien importante la revisión bicameral de la comisión bicameral con los informes periódicos que harán las Fuerzas Armadas a esta comisión. Ahí es vital eso. Pero por otro lado, también está el fondo que se crea para fortificar a las policías estatales y municipales. Yo creo y pienso que es bien importante que esos fondos se vayan incrementando gradualmente, pero con la revisión efectiva de la Auditoría Superior de la Federación, porque antaño los 90,000 o 100,000 millones que se aportaron para las policías municipales, no vemos dónde está el efecto de esos años. Y no queremos que vuelva a pasar eso. ¿Y cree usted que hay confianza actualmente en las policías municipales? Eso creo que no es imposible que exista, pero tenemos que lograrlo con los fondos que van a destinar a ello. Pregunta solamente decirle que si
esa confianza a los municipales regresará con la fortificación del fondo que se va a quedar para ello. Gracias. Gracias. Tiene dos Gracias, minutos senador. adicionales, 2 minutos adicionales Gracias, al tiempo que senador. tiene. Mire, es muy importante lo que usted dice porque aquí se ha pretendido deslegitimar, minimizar, ningunear el hecho de que el Congreso cree una comisión bicameral. Y solo dicen eso, que se está creando una comisión bicameral, pero no. En 60 días, este Congreso, máximo, este Congreso tiene que crear esa comisión y las reglas que la van a regir. Entre esas reglas, los indicadores medibles, cuantificables que le va a pedir al Ejecutivo en un informe semestral. Bueno, el Ejecutivo nos puede mandar cualquier cosa, sí, nada más que a diferencia de otras, aquí se pide que sea presencial a través de los 3 órganos de la administración dedicados a la seguridad, Sedena, Marina y Seguridad Pública. Pero va más allá, tampoco lo dicen. No solamente es la comparecencia y adiós, no. La comisión tiene que emitir recomendaciones. ¿Cuándo hemos hecho eso? Cuando después de una sesión con los militares le hemos puesto a los militares y al Ejecutivo las recomendaciones que tiene que cumplir. ¿Y por qué sí las tiene que cumplir? Porque tiene que dar cuenta de ello en el siguiente informe al que se presente. Eso es que el gobierno tiene que dar cuenta y los militares tienen que rendir cuentas. Señor presidente. Continúe con la respuesta. Don Emilio Álvarez creo que quería hacer una pregunta o algo así. Deme oportunidad, continúe con la respuesta. ¿Ya concluyó? Por eso dice la reunión, la comisión se reunirá cada que la convoque su directiva para la emisión del dictamen semestral, convocará, si así lo requiere. Van a venir los militares. Ya no hay que pedirle permiso a la Junta de Coordinación Política. Senador, continúe con su tiempo ordinario y no sé si quiera también tomar la pregunta del senador Álvarez y Casas. Adelante, senador Álvarez. Gracias, senador Ramírez Marín. Yo reconozco que usted tuvo un trabajo importante en la propuesta, pero dígame, la reforma constitucional de 2019 y su régimen transitorio, ¿la cumplieron? No, no está cumplida. Con base en esa experiencia, ¿usted cree que las recomendaciones la van a cumplir? Con base en esa experiencia... Déjame hacernos una tercera. Nosotros mandatamos esta soberanía que representa a la República, una Guardia Nacional Civil. ¿Usted ve que de inicio eso se ha cumplido? ¿Por qué, si se hubiera cumplido eso, estaríamos en esta discusión, senador? No. En fin, estamos, y usted actúa de buena fe, lo entiendo, pero en la experiencia previa le dan elementos para que se vaya a cumplir esta reforma. Por su respuesta y su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Senador Carlos Ramírez Marín, tiene 2 minutos adicionales al tiempo ordinario. Gracias. Ningún elemento. Por eso no podemos depender de la confianza. Por eso había que aprovechar la puerta de la Constitución y poner y hacer obligatorio que cumplan. Por eso las recomendaciones que no están en los informes del 19, por eso la comisión bicameral, por eso la modificación a la ley orgánica que tenemos que hacer, donde tenemos que poner ese observatorio ciudadano, donde tenemos que poner la asesoría de los organismos internacionales y nacionales, expertos, etcétera. Por eso el Congreso, por eso este órgano y no otro, porque a nosotros nos corresponde hacerle ese contrapeso al Ejecutivo y en particular en este caso a las Fuerzas Armadas. De lo contrario, lo que está pasando justo frente a nosotros no solo es un proceso de militarización,
que, repito, ya existe. A lo largo de estos últimos años, todos los jefes de policía cambian para convertirse en militares. A lo largo de estos años, decae la formación policial y, en cambio, se incrementa la formación militar. Eso es lo fundamental, que nosotros tengamos el balón, que dependa exclusivamente de nosotros. Nosotros tendremos que formar esta comisión, nosotros tendremos que darle facultades y atribuciones y nosotros tendremos que hacer que funcionen. Sí, podíamos habernos quedado simplemente en la propuesta del no. Yo prefiero aprovechar la puerta de la Constitución y crear un órgano más eficiente que de verdad le permita al Congreso ser el centro de la estrategia de seguridad. Senador Carlos Ramírez Marín, permítame, el senador Madero y la senadora Malú quieren hacer uso de la palabra. Senador Madero, ¿con qué objeto? Se acepta una pregunta el orador. Por favor, senador. Se acepta. ¿Y senadora Malú tiene alguna pregunta? Senadora Malú, ¿con qué objeto? Senadora Malú, Sí. ¿quiere hacer uso de la palabra para hacer una pregunta? Sí. Permítame, ¿acepta la pregunta también, senador? Ambas. Adelante, senador Madero. Gracias, 2 minutos. senador. ¿Usted considera que se ha cumplido en estos 3 años y medio los transitorios quinto y séptimos? Primera pregunta. Si usted considera que se han cumplido. Si no se han cumplido, ¿qué ha hecho este Senado frente a ese incumplimiento? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, si no se cumplen los transitorios que ahora está poniendo, ¿qué va a pasar? Tercera pregunta, y por su respuesta, muchas gracias. Tiene hasta 2 minutos, senador Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias. Por supuesto que no se han cumplido y particularmente el séptimo lo dejaríamos en un enorme paréntesis, porque efectivamente los gobiernos estatales han recibido recursos, menos que antes, con la libertad de disposición de antes, pero han recibido menos. Y sobre todo esto afecta a los municipios. No ha habido énfasis del gobierno en una estrategia de fortalecimiento de policías estatales. Igual que del otro lado, solo quejas. El gobernador que no cumple, y es real. Esta estrategia lo que ha propiciado es el atrofiamiento, la flojera de los gobiernos estatales en muchos casos. Por eso había que recompensar los casos de éxito y por eso en este fondo, y lo digo con orgullo yucateco, el 25% de los recursos tienen que ir a los estados que sí cumplen con su tarea y sí salvaguardan la seguridad de sus habitantes. ¿Qué hemos hecho? Protestar. ¿Qué ha impedido una acción más profunda? Posiblemente la cerrazón en la mayoría, a quien en este dictamen particularmente le reconozco la amplitud de criterios, la disposición al diálogo, la disposición a la construcción con los riesgos que eso implica. ¿Qué vamos a hacer? No me pongo aún en ese escenario con franqueza, senador Madero, porque legislar implica crear el deber ser, y en ese deber ser nosotros debemos tener una comisión fuerte que rote sus presidencias entre cámaras, pero que haga efectivo cada 6 meses un detalle muy importante que tampoco se menciona. Cada 6 meses el informe de la comisión bicameral, el informe que se le rinde a la comisión bicameral, deberá decir cuáles son las entidades federativas en donde ya no se requiere la presencia de la Fuerza Armada. Senador. O sea, vamos retirando a los militares del territorio nacional y devolvámoslo a hacer lo que quizá ya mucha gente no recuerda que hacían, proteger las instalaciones de seguridad nacional y las fronteras. Esa es mi respuesta, senador. Gracias. Senadora Malú, adelante con su pregunta, hasta 2 minutos. Hasta por 2 minutos. Sí, senador, muchas gracias. Lamento la falta de paciencia que tenemos. Yo he tenido mucha confianza en el trabajo que han realizado todos los grupos parlamentarios y mucho respeto por su trabajo. Espero que también se me respete a mí en mi pregunta. Senador, me ha gustado mucho su intervención,
porque usted ha sido muy honesto con lo que ha dicho en la crítica propositiva que ha hecho. Yo lo respeto. Es que no saben quién es Marisa, por eso están tan preocupados. Adelante, senadora. Le quisiera yo preguntar algo muy importante. Si bien están asignados los fondos, este fondo permanente del que se habla en uno de los transitorios, ¿qué opina usted de que además de que se asignen este fondo, estos recursos de lo que habló el senador Monreal, cómo tendríamos que limpiar la casa? Porque uno de los pretextos, es decir, una de las razones por las que no se ha asignado presupuesto es por la infiltración de las policías municipales por parte de los grupos de malosos. ¿Cree usted que se tiene que limpiar con exámenes de control y confianza pegados, por supuesto, sin tráfico de influencias, para que se asignen estos presupuestos? Por su respuesta, gracias. Yo creo que sí, senadora. Y yo creo en esta idea del modelo de transición policial que habría que modificar o quizá pulir, y debe ser parte del cuerpo de las evaluaciones y de los informes que pida el Congreso a través de la Comisión Bicameral. Pero es un hecho que fuimos infiltrados prácticamente en todos los niveles de gobierno, particularmente en los temas de seguridad. Les relato muy brevemente dos experiencias. La primera, me tocó llegar a una comunidad en Guerrero a entregar unas viviendas. El presidente municipal llegó precedido de 2 camionetas, todas alrededor de 16 hombres perfectamente armados con armas largas. Y créanme, es un municipio que no tenía más de 3,000 habitantes. Pero esa es su realidad. ¿Cómo compraron las armas? Hay muchos temas alrededor de la seguridad que no hemos contemplado porque no nos han dejado a nosotros entrar a estos temas. Y esta es nuestra oportunidad. Y de ahí lo valioso de la concesión, de ahí lo valioso de concertar un texto que nos lo permita. Ahora le cuento la otra, una en positivo. Cuando estábamos analizando los temas de seguridad nacional, todos los secretarios de Seguridad Pública se presentaron a esta reunión y pedían chalecos antibalas, más patrullas, sistemas de comunicación. Con mucho orgullo le cuento que el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, que en ese entonces llevaba 12 años en el cargo, ahora ya tiene más de 18, cuando le tocó su turno dijo: yo lo que necesito es gasolina, porque lo que cuenta en una policía es eso, su proximidad, su cercanía, su entrenamiento para atender a las gentes. Eso es lo que estamos ganando aquí. Este fondo que a nosotros nos dejaba en desventaja. Tenemos una de las menores tasas de homicidios del país y no recibimos recursos por eso, pero en cambio estamos recibiendo miles de personas que huyen de la inseguridad en sus estados. Y usted me dice que desperdicie yo la oportunidad de servir a Yucatán pensando en las próximas elecciones. Con permiso, estoy obligado con los yucatecos y solo a ellos les voy a responder. Con su permiso, concluyo, señor presidente. Concluyo, presidente. Concluyo. Eso es lo que no debe estar en nuestras preocupaciones. Lo dijo Beatriz, la elección es un problema para la legislación. Temas electorales no deben ser negociables junto con una propuesta parlamentaria, menos si se trata de seguridad. De verdad, no hago ninguna invitación a nadie como no la he hecho. Construimos esta propuesta. Concluya, senador, y la estamos presentando. Solo les digo que la humildad debe ser el factor principal de la política si queremos construir acuerdos. Con soberbia ni se construye ni se gobierna. Y aquí se ha hablado de dignidad. Les quiero decir lo que significa.
La dignidad de un individuo consiste en no ser sometido al vasallaje por la largueza de otros que estén en el poder u otros que no lo estén. Vasallo nunca. Por eso propongo y por eso les pido su voto, ahora sí, de frente, para que esta propuesta prospere y México, el Congreso, tenga una nueva oportunidad. El uso de la palabra.